Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 76, Huesos de una bestia misteriosa energía Yan. Este descubrimiento hizo que Lindon se quedara atontado, sin embargo, sus cejas enseguida se arrugaron. Se había dado cuenta de que esta energía Yan parecía extraordinariamente enloquecida y salvaje. Si uno absorbía demasiado de esta sustancia, crearía un gran caos en su cuerpo y mente. Este lugar solía ser un volcán. Por tanto, no es extraño que una energía Yang tan potente exista aquí. Sin embargo, es una pena, naturalmente, era una pena que hubiera elementos enloquecidos contenidos dentro de la energía Yang de esa fisura. Después de todo, ¿quién se atrevería a absorber una energía Yang tan salvaje? Mientras Lindon estaba metido dentro de la entrada de la fisura, una expresión de decepción apareció por su rostro. Después de medio mes buscando este tipo de energía Yang especial, era reacio a olvidarse de ella, ahora que finalmente había encontrado una tan única. Tío Injing, haz guardia aquí con alguien más. No dejes que nadie entre. Voy a entrar a dar un vistazo. Lindon movió su cabeza hacia Injing al decirlo. Después de escuchar que Lindon quería entrar personalmente en la fisura, Injing se alarmó. Instintivamente quería parar a Lindon, sin embargo, una vez que Injing recordó que la fuerza de Lindon sobrepasaba por mucho la suya, deliberó por un momento antes de asentir con su cabeza. Después de dar instrucciones, Lindon entró inmediatamente dentro de la fisura. Unos cuantos pasos después, se encontró que este Little Flame también le había seguido por detrás. Parecía que no le importara el calor abrasador de dentro del área. Ante esta situación, Lindon dio un suspiro de alivio por dentro mientras que aceleraba su paso. 2 o 3 minutos después, el estrecho pasadizo se volvió repentinamente más espacioso, mientras una capa de un rojo deslumbrante llenaba su visión. Lo que había aparecido enfrente de Lindon era un área llena de rocas rojas abrasadoras. Desde la distancia, el calor que se alzaba desde la superficie hacía que el aire de alrededor se volviera ligeramente distorsionado, haciendo que pareciera como si fuera lava fluyendo. Los ojos de Lindon escanearon cuidadosamente esta área rocosa ardiente de color roja. Repentinamente, paró y se concentró en el área central únicamente para encontrarse una pila de huesos blancos de decenas de pies de altura. Unos huesos tan grandes indicaban que esta cosa era probablemente la bestia más grande que Lindon se hubiera encontrado. Aun a pesar de que lo que quedara de la bestia fueran sus huesos, Lindon todavía podía sentir una extraordinaria presión desde estos huesos. Uno podía únicamente concluir que esta era definitivamente una bestia demoníaca nada ordinaria. Sin embargo, ¿cómo exactamente se habría esa bestia demoníaca convertido en huesos y se había quedado allí, por tiempo indefinido? Justo mientras Lindon se estaba sintiendo confuso, cada pelo de Little Flame, que estaba plantado a su lado, se plantó. Inmediatamente, se transformó en una sombra roja mientras se lanzaba hacia la pila de huesos de bestia blancos. Después de ser testigo de eso, la expresión facial de Lindon cambió de inmediato. Esta área era demasiado extraña y no se atrevía a aventurarse demasiado profundamente. Sin embargo, nunca hubiera esperado que Little Flame le ignorara y se lanzara realmente de cabeza. Esta criatura traviesa. Después de maldecir en voz baja, Lindon apretó sus dientes mientras que seguía rápidamente detrás persiguiéndole. Mientras puso un pie en las ardientes rocas rojas, sintió como si estuviera andando por encima de carbón ardiente. Inmediatamente, utilizó el poder Yuan de su cuerpo para proteger sus pies, solo entonces se sintió algo aliviado. Un humano y una bestia entraban rápidamente por el área de piedras rojas ardientes. Su ritmo finalmente disminuyó cuando se acercaron a los huesos de la bestia. Al lado de los huesos, el originalmente grande y magnífico cuerpo de Little Flame quedaba palidecido en comparación. Mientras levantaba su cabeza para mirar a la misteriosa carcasa, repentinamente, para sorpresa de Lindon, saltó y escaló la pila de huesos. En unas cuantas respiraciones, había alcanzado rápidamente el cráneo de la bestia. ¿Qué está tratando de hacer? Cuando vio las extrañas acciones de Little Flame, en la mente de Lindon se levantó un poco de confusión. Ante la mirada de Lindon, Little Flame levantó sus afiladas garras e inmediatamente golpeó sin ningún tipo de ceremonia en el cráneo, que se había vuelto frágil con el tiempo. Ese cráneo gigante cayó mientras se rompía pasando a formar una pila de restos en el suelo. Little Flame saltó hacia abajo y después de rumiar por un momento, bruscamente usó su gran boca para coger un objeto rojo fiero.
Los agudos ojos de Lyndon vieron inmediatamente ese objeto de color rojo. Después de una inspección más atenta, era realmente una perla de color rojo fiero perfectamente redonda y del tamaño de un puño. Sin embargo, debido al calor, esa perla roja parecía más como si fuera un pequeño infante. Aún a pesar de la distancia, el excepcionalmente astuto Lyndon sintió que la extraña píldora era particularmente peligrosa. ¡Gu! Bajo la atenta mirada de Lyndon, Little Flame curvó su lengua mientras tragaba rápidamente la perla roja. Grol. Mientras la perla roja entraba en su cuerpo, aparecieron repentinamente vigorosas llamas desde el cuerpo de Little Flame, mientras que su cuerpo empezaba a sobresalir poco a poco. Sus graves gruñidos hicieron que la gran cueva se sacudiera y temblara. Momentos después, cuando Little Flame estaba cerca de ser del tamaño de una torre pequeña, su cuerpo se empezó a encoger de nuevo antes de finalmente regresar a su tamaño original. Little Flame. Después de ver a Little Flame regresar a su tamaño original, Lyndon dio un suspiro de alivio por dentro antes de cautelosamente llamarle. Grol. Después de escuchar la llamada de Lyndon, Little Flame levantó instantáneamente su cabeza y corrió rápidamente a su lado, frotando su cabeza gigante contra su cuerpo. Conforme se daba cuenta de que Little Flame no se había descarriado y vuelto violento, Lyndon se quitó el sudor frío de su frente. Únicamente entonces pudo inspeccionar cuidadosamente el actual Little Flame. El originalmente rojo pelaje de Little Flame se había vuelto ahora aún más fiero y vibrante. Parecía como si estuviera ardiendo. Además, sus garras ahora parecían excepcionalmente afiladas como si estuvieran penetrando profundamente en el suelo. Nadie dudaría ahora de su habilidad de matar. Lyndon escaneó cuidadosamente el cuerpo de Little Flame antes de que su mirada se parara finalmente en la cola pitón de Little Flame. Normalmente, la cola de pitón que colgaba en la espalda de Little Flame. Allí parecía haber un pequeño bulto en la cabeza de la pitón de la cola, como si algo estuviera a punto de salir. Lyndon estaba completamente perdido en cuanto a los cambios que habían ocurrido en Little Flame. Después de todo, nunca había tenido mucho conocimiento en cuanto a bestias demoníacas. La única cosa que sabía ahora era que los cambios ocurridos en Little Flame estaban relacionados con la misteriosa perla de color rojo que acababa de trabar. ¿Podría ser que esa perla fuera el cristal demoníaco perteneciente a esa bestia? ¿Por qué es diferente de otros cristales demoníacos?, murmuró Lyndon para sí mismo. Este lugar es raro, no debo permanecer aquí por mucho tiempo. Mientras esos pensamientos pasaban por la mente de Lyndon, decidió abandonar el área. Justo cuando se iba a ir con Little Flame, este repentinamente se lanzó hacia un determinado lugar mientras soltaba una serie de gruñidos graves. Al ver esta escena, Lyndon se quedó paralizado mientras se volvía a mirar, únicamente para ver que detrás de los huesos de la bestia había un área llena con rocas que estaban condensadas desde lava fundida. Justo ahora, encima de esas rojas fundidas, salía una bella y seductora flor rojo carmesí que parecía estar rodeada por una débil niebla. Al observar esa encantadora flor de color rojo carmesí, Lyndon se giró bruscamente y miró hacia los huesos, solo para descubrir que el cráneo de la bestia parecía haber estado apuntando hacia la flor carmesí. Esa misteriosa bestia demoníaca debe de haber querido comer la flor rojo carmesí. Este pensamiento golpeó a Lyndon como un rayo. Capítulo 77. La flor encantadora. La flor de color rojo carmesí estaba en pie ella sola encima de una roca. En contraste con su alrededor árido y seco, su vibrante y vívida apariencia la hacía parecer especialmente exótica. Después de darle un vistazo a esa encantadora flor carmesí, los instintos de Lyndon le avisaron inmediatamente de que esa flor no era nada ordinaria. Por supuesto, esto era una conclusión obvia. El hecho de que esta flor fuera capaz de florecer en un entorno tan duro y desafiante indicaba claramente que era algo especial. Mientras Little Flame se acercaba lentamente a esa pila de rocas fundidas, periódicamente gruñía a esa flor encantadora. Sin embargo, al final, Little Flame no se atrevió a lanzarse hacia ella. Mientras Lyndon estaba plantado bajo las rojas humeantes, miró dudando hacia esa flor encantadora. Después de una larga deliberación, finalmente apretó sus dientes y escaló las rocas. Buzz buzz. Después de hacer contacto con las rocas, las manos de Lyndon liberaron inmediatamente un sonido crepitante. Salieron corrientes de frío poder Yuan Jin de su Dantian, rápidamente, envolviendo su cuerpo y protegiéndole de ser quemado por ese calor. Lyndon escaló rápidamente el montón de rocas gigantes mientras se daba cuenta de que había un pequeño túnel negro del tamaño de una cabeza en la cima del montón de rocas gigantes. El túnel parecía extenderse hacia abajo por el suelo y salía un constante y excepcional calor desde él.
Oh, por tanto toda la energía ya existente aquí es originada por este profundo agujero. Después de descubrir esto, Lyndon finalmente se dio cuenta de ese hecho. Poco después, se giró para mirar a la flor encantadora que estaba situada al lado del túnel oscuro. Como si pudiera sentir que alguien la estaba mirando, la flor encantadora empezó a balancearse ligeramente. La tenue niebla que la rodeaba salió flotando envolviéndose férreamente por el cuerpo de Lyndon. Cuando la niebla rodeó el cuerpo de Lyndon, repentinamente sintió como su conciencia se desvanecía mientras aparecía una sensación de extremo agotamiento dentro de su cuerpo. Era casi como si la fuerza vital de dentro de su cuerpo estuviera siendo forzosamente succionada de él. Mientras la conciencia de Lyndon se iba desvaneciendo gradualmente, la encantadora flor carmesí pareció volverse más vibrante y atrayente. Mientras se enfrentaba a este peligro inesperado, la mano de Lyndon se sacudió violentamente. Se generó una fuerza poderosa mientras que la niebla misteriosa que rodeaba la cabeza de Lyndon era forzada a dispersarse. Justo cuando la niebla era forzada a dispersarse, Lyndon se despertó repentinamente. Miró fijamente a la flor carmesí con una expresión aterrorizada y sin añadir más, intentó inmediatamente retirarse. Sin embargo, justo cuando estaba planeando abandonar este lugar extraño, una fuerza de succión misteriosa explotó repentinamente desde su mano derecha. Su objetivo esta vez era realmente la flor encantadora. Gracias a esa fuerza violenta de succión, la flor encantadora fue arrancada y voló directamente hacia la mano derecha ante la asombrada mirada de Lyndon. Buzz buzz. En el instante en el que la flor encantadora colisionó con la mano de Lyndon, salieron rayos de luz desde su mano. Momentos después, la flor encantadora había sido reducida a una masa viscosa líquida de color rojo carmesí. Cuando la masa de líquido rojo carmesí emergió, la energía mental dentro de la mente de Lyndon empezó a ondular repentinamente. Esas ondulaciones directamente causaron que el templo de Lyndon se volviera agitado. ¿Qué está pasando? Justo mientras el asombro salía de su corazón, Lyndon vio que la masa pegajosa de líquido había entrado exitosamente en su mano. ¡Boom! Mientras la masa pegajosa de líquido penetraba en la mano de Lyndon, inmediatamente escuchó una explosión en su cabeza. No pudo escuchar ningún sonido más de sus alrededores. Todo lo que pudo sentir ahora era una energía única y excepcionalmente poderosa atravesando por su cuerpo. Finalmente, como una bestia salvaje, se abrió paso forzosamente hacia su mente. Un grito dolorido se escuchó en la tranquila cueva mientras que el cuerpo de Lyndon caía desde ese peñasco gigante y rodaba frenéticamente por el suelo. Justo en ese momento, su cabeza se sentía como si estuviera a punto de crecer y explotar. El daño extremo causó que todo el rostro de Lyndon se volviera extremadamente espantoso y retorcido. Conforme Little Flame vio a Lyndon rodar frenéticamente por el suelo, dejó salir un rugido nervioso. Sin embargo, no se atrevió a acercarse a Lyndon en ese momento. Sus agudos sentidos le dijeron que una fuerza excepcionalmente poderosa estaba recorriendo actualmente por el cuerpo de Lyndon, y que esta fuerza era suficientemente potente como para matar. Gritos de agonía sonaron constantemente por la cueva de la montaña. Actualmente, las venas habían aparecido por todo el rostro de Lyndon como si fueran gusanos retorciéndose. Podía sentir claramente que la energía mental de su mente se estaba fusionando raídamente con una fuerza extremadamente poderosa. Mientras las dos fuerzas se armonizaban, era como si fuera un catalizador que permitió que su energía mental creciera extremadamente rápido. Mientras su energía mental se fortalecía a una gran velocidad, ese dolor agudo se fue haciendo cada vez más intenso. Si esta situación continuaba, la mente de Lyndon acabaría siendo definitivamente siendo destrozada por esa energía mental que crecía rápidamente. Bajo la amenaza de la muerte, la mente de Lyndon se volvió ligeramente más clara. Su cuerpo tembló continuamente mientras se forzaba a sí mismo a aguantar ese dolor inaguantable mientras trataba desesperadamente de encontrar alguna solución. Gracias a su personalidad persistente que se había forjado dentro de él desde joven, Lyndon fue capaz de aguantar este dolor mientras pensaba desesperadamente en un plan para salvarse a sí mismo. Cualquier otro seguramente se habría vuelto ya hacía tiempo loco por este dolor. Un brillo insano iluminó los ojos de Lyndon mientras que recitaba repentinamente un cántico en su corazón. El espíritu se divide en yin y yang. El movimiento espiritual empieza con la vida, este cántico provenía desde la etapa de movimiento espiritual. El actual Lyndon era como un hombre que se ahogaba que se sujetaba en el último tallo de hierba. Sin pensar en ello, recitó rápidamente los cánticos de las otras dos partes de la etapa de movimiento espiritual.
La etapa de movimiento espiritual que el maestro Ro de Ciudad Yan le había dado a Lindon estaba dividida en 3 partes diferentes. En esos pocos meses, Lindon había logrado dominar la primera parte. Sin embargo, en cuanto a las 2 secciones restantes, había logrado escasos progresos. Sin embargo, en estos momentos, se encontró que el lento progreso que había realizado se veía acelerado repentinamente. Mientras recitaba los cánticos, Lindon pudo sentir de forma vívida cómo la energía mental de dentro de su mente iba siendo domesticada. En esos momentos, el cuerpo de Lindon paró de temblar. Se sentó en el suelo y empezó a recitar los cánticos de la etapa de movimiento espiritual en su cabeza. La energía mental poderosa, pero sin forma, iba ahora intensificándose dentro de la mente de Lindon. En pocos minutos, su poderosa energía mental fue siendo rápidamente succionada mientras Lindon lograba dominar las restantes 2 partes de la etapa de movimiento espiritual. Si el maestro Ro supiera cómo había logrado Lindon dominar las 2 restantes partes de la etapa de movimiento espiritual en apenas unos minutos, solo podías imaginar la expresión que pondría. Mientras Lindon dominaba exitosamente la 3.ª parte de la etapa de movimiento espiritual, podía sentir que algo parecía haber aparecido en su mente. Inmediatamente, pudo sentir que la energía mental de dentro de su mente empezaba rápidamente a dirigirse hacia esa localización en la mitad de su cabeza. El Palacio Niwan está abierto. Mientras se daba cuenta de esta situación, Lindon se quedó ligeramente atontado. Basado en su interpretación de la etapa del movimiento espiritual, sabía que uno de los más importantes pasos en el entrenamiento de la energía mental era la apertura del Palacio Niwan. Se decía que había 9 palacios en la cabeza, correspondientes a los 9 cielos. El palacio en el medio era denominado Palacio Niwan. Este era el vivero para cultivar la energía mental, similar a como el Dantian lo era para el poder Yuan. La energía mental se dirigió hacia su palacio Niwan como la ola de una marea, y cuando el último rastro de energía mental entró finalmente, la dolorosa sensación de su cabeza se desvaneció instantáneamente, ante lo cual los ojos fuertemente cerrados de Lindon también se abrieron. Mientras abría sus ojos, un sonido salvamente incontrolable salió por la boca de Lindon. Justo conforme este sonido salía, una energía mental poderosa y sin forma definida salió violentamente desde el palacio Niwan de Lindon. ¡Boom! La enorme cueva de montaña se sacudió inmediatamente mientras una ola sin forma emergía teniendo a Lindon como epicentro. En el suelo, capas de fragmentos de roca fueron instantáneamente barridos antes de que finalmente colisionaran con los muros de la cueva y causaran que la cueva temblara. Lindon recuperó su aliento rápidamente mientras levantaba su cabeza para ver el daño que había hecho. Un tremendo shock se mostró en sus ojos. Capítulo 78. Fuerte aumento de la energía mental. Este es el poder de la energía mental. Mientras miraba la desordenada cueva de la montaña, Lindon no pudo evitar murmurar para sí mismo. Una expresión de asombro apareció involuntariamente en sus ojos. El potencial destructivo de la energía mental era capaz de rivalizar con la de un practicante en la etapa final Yuan celestial. ¿Qué en este mundo es esa maldita flor? Después de que recuperó la razón, Lindon recordó la dolorosa y loca sensación por la que acaba de pasar, su rostro palideció involuntariamente. En ese momento, pudo sentir que su energía mental se había fortalecido varias veces y estos cambios fueron probablemente causados por esa flor roja carmesí. En cuanto a la energía mental, Lindon solo podía considerarse un amateur. Sin embargo, no esperaba que la energía mental, en la que él era tan incompetente, ahora se hubiera convertido en su mejor arma. A pesar de que nunca había probado adecuadamente la destreza de su energía mental, Lindon tenía una extraña confianza de que si utiliza la energía mental en un duelo con otros, incluso podría probablemente enfrentarse a expertos en etapa final Yuan celestial. Parece que es más fácil de entrenar la energía mental comparándola a la del poder Yuan. Lindon se rascó la cabeza. A pesar de que solo logró dominar las 2 últimas partes de la etapa de movimiento espiritual gracias a un golpe de suerte, sintió que, incluso sin las circunstancias extraordinarias de hoy, debería de haber sido capaz de dominarlo por completo en menos de medio año. Este progreso parecía mucho más rápido en comparación con el entrenamiento de la energía Yuan. Por supuesto, todo esto eran suposiciones de Lindon. Si el maestro Ro supiera de esto, él podría escupir una bocanada de sangre. Después de todo, cuando por primera vez trató de dominar las 3 primeras partes del capítulo de movimiento espiritual, le había tomado unos cuantos años. ¿Quién se atrevería a decirle que era mucho más fácil de entrenar energía mental en comparación con el poder Yuan? Mientras se recuperaba del dolor remanente en su cabeza, Lindon se levantó del suelo.
De repente, se giró para mirar a su palma derecha. Los eventos que acababan de ocurrir habían sido iniciados evidentemente por el talismán de piedra incrustado en su mano. Sin embargo, a pesar de que no podía explicarlo, sintió que una parte importante de esa misteriosa energía condensada de esa flor roja carmesí fue absorbida por el talismán de piedra. Como tal, la energía que él absorbió no era más que una pequeña parte de esa flor roja carmesí. Afortunadamente fue solo una pequeña parte. Si hubiera absorbido toda esa cosa, Lyndon creía que en ese momento su cabeza habría explotado en una masa sanguinolenta. A medida que su dedo suavemente recorría su palma, las cejas de Lyndon suavemente se fruncieron. Este talismán de piedra ahora parecía aún más misterioso. Uno solo podía especular acerca de su historia. ¡Bam! Mientras Lyndon fruncía las cejas, de repente se escuchó rocas que caían desde la entrada de la cueva de la montaña. Poco después, algunas figuras corrieron rápidamente. Una vez vieron a Lyndon en la cueva de la montaña, dejaron escapar un profundo suspiro de alivio. Padre, abuelo. Al verlos, Lyndon se sorprendió. Enseguida, lo saludó. De hecho, esas personas eran Lin Zentian, Lin Xiao y el resto. Tu mocoso impertinente. ¿Realmente no entiendes cómo profundo y vasto es nuestro mundo? ¿Hay algún lugar en que no irrumpas? Lin Zentian y el resto aterrizaron con rapidez al lado de Lyndon. Después de una mirada atenta a su alrededor, empezaron a reñirle. En respuesta, Lyndon solo podía dejar escapar una risa hueca. Después de ver que Lyndon estaba bien, Lin Zentian y el resto comenzaron a sentirse aliviados. Solo entonces, tuvieron el humor de sondear la cueva de montaña. Inmediatamente, una mirada de asombro apareció en sus rostros. Tal rica energía yang. Cuando Lin Zentian y el resto tomaron aire succionando ese aire ardiente, primero se quedaron deleitados. Poco después, comenzaron a fruncir el ceño, es una lástima. La energía yang aquí es demasiado salvaje y no puede ser absorbida en el cuerpo. Si no fuera así, esto seguramente sería un campo de entrenamiento de gran valor. Mientras hablaban, una mirada de desilusión apareció en el rostro de Lin Zentian. La energía yang aquí era varias veces más potente si la comparabas con la ordinaria energía yang del cielo y de la tierra. Si él podía absorber con éxito la energía yang de aquí, tal vez sería capaz para finalmente hacer un gran avance después de décadas de estancamiento. El actual Lin Zentian ya estaba en la etapa final Yuan celestial. Si él avanzara un paso más, entraría en la etapa Dan Yuan. Esto sería un acontecimiento trascendental para toda la familia Lin. Al ver la expresión de decepción de Lin Zentian, Lin Xiao y el resto suavemente suspiraron. Si Lin Zentian pudiera avanzar a la etapa Dan Yuan, entonces su familia Lin no solo tendría voz en la ciudad Yin, sino en toda la ciudad Yan. Por otra parte, en ese momento, aun si la familia Lei y la familia Xie se aliaban, supondrían poca amenaza para la familia Lin. Al mirar a Lin Zentian y el resto mientras se quedaban en silencio, la expresión facial de Lyndon se puso seria. Él hizo girar ligeramente la mano derecha y una poderosa fuerza de succión surgió desde dentro de él mientras que succionaba inmediatamente la energía yang que lo rodeaba en su palma. Lyndon no absorbía la energía yang directamente en su cuerpo. En su lugar, primero la filtraba a través del talismán de piedra. Ahora que su energía mental se había vuelto más fuerte, Lyndon pudo discernir gradualmente los poderes del misterioso talismán de piedra. Por ejemplo, el refinado. Donner, ¿qué estás haciendo? Conforme la energía yang a su alrededor vibraba, Lin Xiao fue alertado inmediatamente. Su expresión facial cambió bruscamente mientras gritaba a Lyndon. Después de oír el grito de Lin Xiao, Lin Zentian y el resto recuperaron de inmediato la razón. Cuando vieron que Lyndon estaba en realidad absorbiendo la energía yang que le rodeaba, sus expresiones faciales también cambiaron drásticamente. Padre, lo que todos ustedes necesitan debe ser este tipo de energía yang. Bajo las miradas dramáticas del grupo, Lyndon únicamente sonrió suavemente mientras levantaba su mano derecha. Una prominente niebla de color rojo claro estaba flotando ahora en su palma. Mientras miraban esa bola de niebla en la palma de Lyndon, Lin Zentian y el resto se sorprendieron. Se podía sentir que esta bola de niebla era la especial energía yang que llenaba esta cueva montañosa. Sin embargo, los elementos violentos en la energía yang habían desaparecido por completo. Es decir, la bola de energía yang podría ser absorbida directamente en el propio cuerpo. Esto, los pocos que eran se quedaron sin habla al ser testigos de esta escena. Momentos después, recuperaron la razón.
Inmediatamente, Lin Zentian agarró a Lin Don, con ambos brazos temblando de emoción cuando preguntó, «Buen nieto, ¿cómo lo hiciste?». Era entendible que Lin Zentian se volviera tan emocional. Después de todo, este asunto influenciaría directamente sus posibilidades de avanzar a la etapa Dan Yuan. Esta era una cuestión de importancia vital para él y para toda la familia Lin. Oh. Después de que absorbí la energía Yang en mi cuerpo y la hice circular por él, todos los elementos violentos desaparecieron automáticamente. Lin Don naturalmente no iba a revelar la existencia del talismán de piedra. Por lo tanto, sus ojos parpadearon con inocencia mientras hablaba. Al escuchar su respuesta, Lin Zentian y el resto se sorprendieron. ¿Cómo es esto posible? Padre, ¿podría ser que Lin Don tenga una característica especial en el cuerpo? ¿Filtrar automáticamente cualquier influencia o sustancias dañinas? Lin Xiao frunció las cejas mientras razonaba. Las cejas de Lin Zentian se fruncieron fuertemente. Después de todo, ¿esta explicación parecía demasiado absurda? Sin embargo, no podía pensar en otras explicaciones alternativas. Por lo tanto, con el tiempo, solo pudo asentir con la cabeza en concordancia. Jaja, padre. Independientemente de la razón, esto sigue siendo una buena noticia. Lin Can, que estaba cerca, dijo con una sonrisa feliz. Abuelo, la próxima vez cuando desee entrenar, yo debería primero absorber la energía Yang aquí y refinarlo en mi cuerpo antes de pasarla a usted. De esta manera, ¿usted debería ser capaz de absorberla también? Lin Don humildemente se rascó la cabeza mientras lo sugería. Desde luego, seguro. Al oír esas palabras, Lin Zentian era como un niño excitado por lo que instintivamente gritó 2 veces. Después de que sus gritos se extinguieran, por fin recuperó la compostura mientras torpemente miraba hacia Lin Xiao y los demás, quienes rompieron en risas a su lado. Su imagen digna anterior estaba ahora completamente destrozada. Al ver a Lin Xiao y los demás reían, una sonrisa apareció en el corazón de Lin Don. En su familia, la persona que podría avanzar más rápidamente a la etapa Yuan Dan era naturalmente Lin Zentian. Por otra parte, Lin Don tuvo claro que una vez que su familia tuviera un practicante en la etapa Yuan Dan, daría lugar a una completa agitación. Cuando llegue ese momento, su familia Lin ya no tendría que preocuparse por la familia Lei y la familia Xie. Capítulo 79. El bazar clandestino en lo alto de un acantilado aislado. Lin Don se sentó en silencio. Los alrededores oscilaban y aumentaban mientras corrientes de poder Yuan surgían constantemente antes de que finalmente se vertieran en el cuerpo de Lin Don. Flotando delante de Lin Don había 10 pastillas de color rojo oscuro Yuan Yang. Cada media hora, Lin Don abría ligeramente la boca mientras una píldora elixir automáticamente introducía en su boca. Cada vez que una píldora elixir entraba en su cuerpo, causaría que un vapor blanco tenue emergiera de la parte superior de la cabeza de Lin Don. Contenido en el vapor había una fragancia misteriosa. Este tranquilo entrenamiento duró un total de 5 horas antes de que Lin Don cerrara fuertemente los ojos y que gradualmente empezara a abrirlos. Un ligero aire blanco fluía a través de la garganta y salía de su nariz. Al instante, un sonido extremadamente profundo resonó desde el interior de su cuerpo. Era un sonido producido por sus órganos internos y sus huesos. Etapa media Yuan celestial. Después de que saliera el sonido, Lin Don podía sentir que el poder Yuan dentro de su cuerpo se había vuelto más intenso de repente. Una sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Parece que después de 2 meses de entrenamiento, había avanzado al fin la etapa intermedia Yuan celestial. Este suave progreso no sorprendió a Lin Don. Después de todo, había estado trabajando duro durante estos 2 meses. De hecho, había utilizado hasta una docena de píldoras Yuan Yang todos los días para impulsar su progreso. Naturalmente, estas píldoras Yuan Yang fueron refinadas con el misterioso talismán de piedra. 10 píldoras Yuan Yang al día. Si esto se convierte en piedras Yuan Yang, sería equivalente a un centenar de piedras al día. Este consumo fue sin duda más que extravagante. De hecho, ni siquiera alguien en la ciudad Yan, o incluso en toda la ciudad Yan podría permitirse una cantidad tan lujosa de los recursos. Por lo tanto, si después de un tratamiento lujoso de este tipo, todavía era incapaz de avanzar en la etapa intermedia Yuan celestial en 2 meses, el propio progreso sería considerado un poco mediocre. O al menos, eso era lo que Lin Don creía. SHSSS. Después de que Lin Don terminara su entrenamiento, se puso de pie mientras silbaba hacia el bosque. Inmediatamente, una sombra roja salió corriendo como un rayo.
En estos 2 cortos meses, aunque el cuerpo de Little Flame no cambió mucho, ahora emanaba una leve aura desde su cuerpo. En este momento, incluso Lin Xiao, que era un experto en la etapa Yuan celestial, podía sentir un rastro de peligro de ella. Según Lan Zhentian, el actual Little Flame se podría considerar como una verdadera bestia demoníaca. Lindon sabía este rápido progreso y los cambios estaban probablemente relacionados con la perla de fuego de color rojo que consumió. Sin embargo, ahora que descubrió que no le había pasado nada más a Little Flame, aparte de una tasa de crecimiento acelerado, dejó ir fuera la preocupación en su corazón. Lindon frotó la confortablemente cálida piel de Little Flame antes de tocar inmediatamente el suelo con la punta de sus pies mientras su figura se lanzaba por la montaña. Su velocidad era sorprendentemente rápida. Si alguien pudiera verle de cerca, se daría cuenta de que los pies de Lindon estaban en realidad a media pulgada de la superficie. Él no estaba corriendo, sino más bien flotando. Era como si hubiera algún misterioso objeto lo llevara. La cosa sin forma que lo llevaba, era naturalmente, la energía mental de Lindon. Desde que absorbió la energía de la misteriosa flor hace 2 meses atrás, su energía mental había aumentado rápidamente. Actualmente había descubierto muchos otros usos para la energía mental y era gradualmente más eficiente en el control de la misma. En cualquier caso, como Lindon no tenía un maestro, solo sabía fundamentalmente lo básico sobre cómo utilizar la energía mental. A pesar de saber claramente que si pudiera utilizar plenamente esta energía, sería seguramente una poderosa fuerza, pero debido a que no tenía un maestro en este momento, solo podía confiar en su propio ensayo y error. Este hecho le causaba un cierto pesar. Un hombre y una bestia corrían rápidamente por el pico de la montaña antes de entrar en un filón minero al pie de la montaña. Atravesaron a través de los vientos y túneles curvos, momentos después, por fin llegaron al lugar peculiar que habían descubierto 2 meses atrás. Desde que Lindon había demostrado que podía refinar la energía Yang que se encontraba en esta cueva de la montaña, en los últimos 2 meses, iba a refinar un poco de energía Yang y lo depositaba en el cuerpo de Lin Zentian cada 3 días. Por lo tanto, durante este periodo de tiempo, Lin Zentian se había encerrado por completo para entrenar. Cada vez que recibía energía Yang pura y potente de Lindon, podía desconectarse de inmediato del exterior y concentrarse en la plena absorción de la energía Yang antes de emerger finalmente de nuevo. Luego, volvería a recibirla, entonces, se desconectaba del exterior y el ciclo se repetiría. Cuando Lindon entró en la cueva, como se esperaba, se encontró a Lin Zentian ya sentado en una roca. Con una sonrisa, inmediatamente saltó detrás de Lin Zentian y se sentó. Como la palma derecha de Lindon enfrentó el aire sin forma, una fuerza de succión explotó inmediatamente y contuvo la energía Yang. Mientras tanto, su palma izquierda se dirigió a un punto de presión en la espalda de Lin Zentian mientras él continuamente depositaba la refinada energía Yang en el cuerpo de este último. Este proceso duró 1 hora completa. Cuando sintió que la fuerza de atracción del cuerpo de Lin Zentian disminuía, Lindon suspiró suavemente. Estaba un poco cansado, después de todo esto ya era una gran hazaña. Si su energía mental no hubiera aumentado en gran medida, probablemente sería incapaz de realizar esta tarea. Donner, ha sido duro para ti. Lin Zentian abrió lentamente los ojos. Dentro de sus 2 ojos, 2 colores diferentes fluían, al igual que la energía del yin y el yang, lo que lo hacía verse especialmente extraño. Mientras inclinaba la cabeza, suspiró suavemente cuando vio la cara letárgica de Lindon. Lindon sonrió suavemente, antes de que rápidamente le preguntara, ¿cuánto tiempo falta para que el abuelo pueda realizar un avance? Dame otros 2 meses más e intentaré avanzar. Una luz brillaba en los ojos de Lin Zentian mientras respondía con una voz profunda. Lindon asintió con la cabeza. Lin Zentian se había estancado en la etapa final Yuan celestial durante décadas. Ahora que había absorbido tanta energía Yang pura, solo tendría que esperar a un momento oportuno para finalmente avanzar. Ciudad Inyan, Bazar. Mientras Lindon caminaba tranquilamente por las aceras llenas de gente, casualmente miró a la multitud de personas que estaban pasando a través de las tiendas. Lindon ahora se veía obligado a gastar una gran cantidad de su tiempo con Lin Zentian. Recientemente, la mansión de árboles de acero había sido entregada a Lin Ken y Lin Man para su gestión. Por otra parte, Lin Xiao estaba ahora a cargo del resto de las empresas de la familia Lin en la ciudad Inyan. En cuanto a Lindon, ahora que había avanzado en la etapa intermedia Yuan celestial, había decidido aplazar su régimen de entrenamiento. Por lo tanto, decidió acompañarlos y ayudarles.
Por supuesto, aunque él quisiera ayudarles, en realidad no había demasiado que pudiera hacer. Pronto, tendría un montón de tiempo libre en sus manos y, puesto que actualmente quería ir de compras al bazar clandestino, decidió utilizar este momento para hacerlo. Mientras se recorría su camino habitual por las calles, Lyndon retiraba un sombrero de paja de su bolsa Qiankun con el fin de ocultar su rostro antes de entrar finalmente dentro de uno de los más grandes bazares clandestinos. Debido al hecho de que Lyndon había venido aquí varias veces para intercambiar elixires, estaba bastante familiarizado con el área. Mientras caminaba a lo largo de los callejones oscuros, esta vez, no se paró en una de las habitaciones de transacción a ambos lados de la calle. En su lugar, optó por caminar hacia la sección más profunda. Cuando llegó, su visión se expandió al instante mientras un bazar clandestino bastante amplio apareció ante sus ojos. En este bazar, habían varias personas a su alrededor. Sin embargo, todos ellos llevaban sombreros de paja, lo que hacía imposible que otros puedan descubrir sus identidades. En comparación con el bazar en la superficie, definitivamente había una necesidad de mantenerse en secreto aquí. Después de todo, la mayor parte de los artículos que se vendían aquí eran de origen dudoso. Sin embargo, debido a esta razón, la mayoría de estos artículos eran de una calidad mucho más alta en comparación con los del exterior. Mientras Lyndon caminaba a través del bazar, veía continuamente a los productos que se mostraban en los puestos. Aunque había varios elixires siendo vendidos, la mayoría de ellos no excedían el grado 3. En este momento, los elixires de grado 3 e inferiores producían pocos beneficios a Lyndon. Aunque la potencia de los elixires por encima de ese grado excedían a la de las píldoras Yuanyang, eran excesivamente raros. Por lo tanto, el propósito del viaje de Lyndon esta vez fue para ver si podía encontrar algunos tallos de elixires grado 4. Mientras caminaba, vio a varios elixires grado 3. Sin embargo, aún no había visto un solo tallo de elixir grado 4. Sin embargo, Lyndon no estaba preocupado. Después de todo, este bazar era bastante grande y aunque los elixires de grado 4 eran raros, no eran imposibles de encontrar. Con estos pensamientos en mente, Lyndon gradualmente recorrió más profundamente el bazar. Por último, sus pasos se detuvieron mientras que sus ojos se volvían hacia un puesto junto a él. En ese momento, había varios artículos siendo mostrados en esa plataforma de piedra. Sin embargo, los ojos de Lyndon inmediatamente se fijaron sobre una rizoma 1 de madera verde que estaba justo en el medio. Elixir rizoma de madera verde, grado elixir 4. Ahora que por fin había encontrado un elixir grado 4, Lyndon dejó escapar un suspiro de alivio en su corazón. Dio un paso hacia adelante y justo cuando estaba a punto de agarrar ese elixir grado 4, la energía mental que residía en su palacio de Niwan de repente vibró ligeramente. A pesar de que esta vibración era extremadamente ligera, Lyndon se las arregló para detectarla. Sus cejas se levantaron un poco mientras miraba a la zona donde casualmente su palma acababa de pasar. Finalmente, sus ojos se detuvieron en un trozo de madera vieja que estaba cubierta por un musgo verde. Capítulo 80. Emboscada. Aunque la madera vieja estaba cubierta de musgo, Lyndon fue capaz de ver rastros débiles de algunos símbolos místicos confusos. Entonces se dio cuenta de que estos símbolos místicos fueron probablemente la razón por la cual su energía mental había vibrado. Los ojos de Lyndon solamente se detuvieron por un momento en la madera vieja antes de que él retirara a toda prisa su mirada. Señaló el elixir grado 4 rizoma de madera verde mientras miraba a la persona vestida de negro detrás del mostrador y preguntaba cuánto. A estas palabras, la persona de negro, que también llevaba un sombrero de paja, levantando el extremo del sombrero, contestó suavemente con voz monótona, 100 piedras Yuanyang. ¿No es un pasarse un poco? Lyndon levantó la ceja y replicó. En respuesta, la persona de negro extendió las manos, negándose a decir otra palabra. La directa y eficiente acción hizo que Lyndon se quedara sin palabras. ¿Los comerciantes aquí abajo tienen todos ese tipo de grandiosas personalidades? ¿Qué es eso? Lyndon señaló a la madera vieja cubierta de musgo y casualmente preguntó. No estoy seguro. La persona de negro respondió de manera indiferente. Al ver que el vendedor era tan franco al respecto, Lyndon rió y continuó, esta cosa además del elixir rizoma de madera verde 100 piedras Yuanyang, ¿qué le parece? 150 piezas. 50 piedras Yuanyang por un objeto del que no sabes nada. Las cejas de Lyndon se fruncieron mientras le cuestionaba. Si hubiera sabido lo que es, entonces no lo vendería por 50 piedras Yuanyang.
A partir de los confusos símbolos místicos en él, debe ser un elemento que está relacionado con los maestros de símbolos. Si no fuera por el hecho de que no hay un maestro de símbolos en Ciudad Inyan, yo nunca hubiera sacado esto para ser vendido. La persona vestida con una túnica negra dijo con pereza, si deseas esto, cómpralo. Si no es así, no voy a forzarte. Lyndon estaba una vez más sin habla. Había pensado en un principio que podría sacar provecho de esta situación. Nunca había esperado que estos vendedores fueran astutos como ratas. Después de estar parado ante la cabina por un tiempo, Lyndon solo pudo suspirar impotente. Recuperó 15 píldoras Yuan Yang de su bolsa Qiankun y tirarlas hacia la persona de negro. JE, tiene estilo. En un rápido movimiento, la persona en negro recibido las 15 píldoras Yuan Yang. Había una agradable sorpresa en su voz mientras sonreía y hablaba. En respuesta, Lyndon entornó los ojos. Sin molestarse en ser educado, agarró el elixir rizoma de madera verde y la madera vieja y las metió en la bolsa Qiankun. Entonces, se dio vuelta y se fue. Durante el tiempo restante, Lyndon caminó por el bazar clandestino un par de veces, sin embargo, solo consiguió encontrar solo un elixir grado 4 más. Después de lo cual, no tenía más remedio que renunciar y salir del bazar clandestino. Una vez que dejó el bazar, Lyndon todavía con cautela, pasaba por las calles. Cuando no había nadie alrededor, rápidamente se quitó el sombrero de paja en un rincón apartado. Poco después, le dio unas palmaditas a su bolsa Qiankun mientras caminaba hacia la parte interior del bazar. Lyndon caminaba despacio por delante de varias calles mientras los rumores de la multitud lo rodean, sin saberlo, se hicieron más suave. La figura de Lyndon una vez más pasó otra calle cuando de repente sus pasos se detuvieron. La expresión de aburrimiento de su cara también se disipó lentamente. Esto fue debido a que había descubierto que no había una sola alma a la vista en esta calle. El bazar seguía siendo el lugar más concurrido y popular en la ciudad Inyan, ¿cómo podría una de sus calles estar tan vacía? Por otra parte, recordó claramente que esta calle era bastante concurrida en el pasado. Es vos. En el instante en que los pasos de Lyndon detuvieron, un excepcionalmente penetrante sonido de una explosión se pudo escuchar. Una afilada flecha salió disparada a partir de uno de los edificios como un relámpago. Desde un ángulo complicado, formándose un arco hacia la espalda de Lyndon con la intención de hacerle daño. Ese repentino ataque furtivo causó que la expresión facial de Lyndon cambiara ligeramente mientras frenéticamente volvía la cabeza solo para encontrar que la flecha estaba ya cerca de él y no tenía dónde esquivar. En ese momento crítico, Lyndon no perdió la compostura. Presionaba su mente mientras un flujo de energía mental se derramaba inmediatamente hacia afuera de su palacio Niwan. ¡Vas! La flecha se detuvo mágicamente en el aire, a solo a media pulgada de distancia de Lyndon. Un olor fragante podía débilmente discernirse desde la punta de la flecha. Evidentemente, se había untado con un veneno letal y si Lyndon hubiera sido golpeado por ella, habría muerto al instante. Alguien está tratando de matarme. A medida que ese pensamiento cruzó por su mente, Lyndon se retiró de inmediato mientras la flecha flotando enfrente de él caía al suelo. Mientras Lyndon se retiraba, de repente, explosiones sónicas se escucharon a su alrededor mientras un torrente de flechas brutalmente llovía sobre él. Con una expresión seria en su cara, un potente poder Yuan onduló alrededor de Lyndon. Poco a poco extendió su energía mental y fue capaz de distinguir las trayectorias de todas las flechas antes de esquivar hábilmente todas ellas. Es vos. Las flechas golpearon fuertemente en el suelo y penetraron medio dedo de profundidad en el suelo. Mientras tanto, la cola de la flecha se sacudía fuertemente mientras lanzaba un zumbido. Es vos. Mientras Lyndon trataba de retirarse, un frío brillo surgió en sus ojos. Enseguida, levantó su brazo hacia arriba, mientras 10 sombras negras inmediatamente volaban hacia afuera de su manga y se dirigían hacia los techos de los edificios que le rodeaban. Al instante, una serie de gemidos apagados sonaron mientras 10 hombres armados con arcos caían desde el techo. Hombres de la familia Lei. Cuando vio las ropas de estas personas, la expresión facial de Lyndon cambió ligeramente. Nunca esperó que la familia Lei actuara de manera tan despreciable. Clap, clap. De un mismo modo que la expresión de Lyndon se volvía fría como el hielo, se escuchó un sonido de aplausos. Lyndon volvió la cabeza, solo para ver a 2 hombres que le sonreían desde una coa artie y distancia. Lei Pi. Cuando Lyndon vio al hombre de mediana edad de la izquierda, frunció las cejas. Naturalmente, sabía que este era un hombre que tenía un estatus muy alto en la familia Lei.
Sin embargo, nunca se esperó que esta persona condujera personalmente esta misión. En cuanto al hombre a su lado, evidentemente era un experto de la familia Lin. Basado en los instintos de Lin Don, parecía que los dos estaban al menos etapa intermedia Yuan celestial. Jaja, tú eres de hecho el genio de la familia Lin. En tan solo unos pocos segundos, has matado a 10 buenos hombres de mi familia Lei. No es de extrañar que padre te quiera muerto, mientras Lin Don fruncía las cejas, Lei Pi le devolvió una sonrisa. Sin embargo, contenida dentro de su sonrisa, había una intención oscura y asesina. Parecía que el rápido contraataque de Lin Don había superado con creces las expectativas de Lei Pi. Jeje, la familia Lei es realmente descarada. Con el fin de hacer frente a un miembro de la generación más joven, realmente desplegó una fuerza tan enorme. Si las noticias de este asunto se extienden, tu familia Lei definitivamente perderá totalmente su reputación. Lin Don se rió. Bueno, tú no tienes que preocuparte por ello. Las noticias de los eventos de hoy no se extenderán. Lei Pi agitó la mano, con mirada de apatía en su rostro. ¿Así que la familia Lei realmente tiene la intención de ir a la guerra contra la familia Lin? Los ojos de Lin Don parecían igualmente oscuros. Las acciones de la familia Lei demostraron claramente que tenían la intención de luchar contra la familia Lin. En 2 meses, la familia Lin se convertirá en un grupo de perros sin hogar. En ese momento, Lin Sentian y el resto te acompañaran. Dijo Lei Pi con una sonrisa amenazadora mientras su boca entreabría y reveló sus nacarados dientes blancos. Sin embargo, antes de que suceda, primero voy a ocuparme de ti. Lin Don tomó una respiración profunda antes de exhalar gradualmente. En su cara ligeramente infantil, surgió una mirada imponente mientras estampaba su pie inmediatamente en el suelo y cargaba hacia Lei Pi y su socio. Me temo que con solo ustedes los dos, no tienen las calificaciones para matarme. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.